Martes 18 de junio. La paz que triunfa. Podríamos en esta lección hablar de varios puntos importantes. Sin embargo, por causa del tiempo, tomaremos un solo tópico para hacer una corta investigación sobre su significado. ¿Qué significa la frase de Pablo que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente? Primera de Corintios 7:14 nos dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. El comentario bíblico adventista nos dice: la causa de esta declaración es sin duda el temor en el corazón de algunos creyentes, cuyos cónyuges no eran cristianos, de que se produjera una contaminación o corrupción si permanecían en íntima relación conyugal con un incrédulo. Pablo no quiere decir que un cónyuge incrédulo se volvería santo o se convertiría al cristianismo solo porque seguía viviendo en matrimonio con un cristiano, o que el incrédulo gradualmente se inclinaría hacia el cristianismo al advertir el efecto del cristianismo sobre su cónyuge. Ese punto se tratará después, en el versículo 16 del capítulo 7. El apóstol en este pasaje se refiere a la situación que se producía tan pronto como uno de los esposos se hacía cristiano y no de algo que ocurría en el futuro. La palabra santificado en este contexto sencillamente describe lo contrario de contaminación. El cónyuge incrédulo era santificado en lo que se refiere a la legitimidad de que los paganos y los cristianos vivieran juntos en matrimonio. Si el matrimonio era legal y así lo reconocía la Iglesia, los dos estaban unidos por el vínculo matrimonial en una sola carne y quedaban indisolublemente ligados. En estas condiciones era correcto que ambos vivieran juntos, no tenían que divorciarse. Sus hijos no estaban contaminados, no eran inmundos, es decir, engendrados de un matrimonio no santificado. Si se recomendaba el divorcio por el motivo de que uno de los esposos era pagano, esto implicaría que un matrimonio tal era indebido. Los corintios mismos no creían que los hijos de los matrimonios mixtos fueran ilegítimos. Por lo tanto, aún de acuerdo con sus propias ideas, el matrimonio debía ser correcto. Ahora son santos, es decir, en la misma forma en que el esposo incrédulo es santificado por la esposa creyente. Son santos los hijos en el sentido de que habían nacido de una unión santificada, de una unión legítima. Fin de la cita. Ahora quisiera compartir con ustedes mi punto de vista personal con respecto a este pasaje. Un matrimonio constituido por dos paganos iba a practicar el paganismo, pero si uno de los cónyuges era creyente fiel, no consentiría que en su hogar se practicara alguna forma de paganismo, y viviría de una manera ejemplar los principios del Señor. Si su cónyuge decidía seguir viviendo con él o con ella, a pesar de que sabía que esta persona no iba a dejar que en su hogar se introdujeran prácticas nocivas y pecaminosas, entonces no había por qué separarse, y además este testimonio valiente e íntegro del cónyuge fiel beneficiaría espiritualmente al cónyuge incrédulo. Aunque no era garantía de que esto lograra salvar su alma, sí era un aporte significativo en cuanto a su conocimiento de la verdad y en cuanto a que recibe el mensaje de primera mano y de manera diaria en el testimonio de su cónyuge. La vida espiritual de un cónyuge beneficia no solo a sí mismo, sino a su compañero o compañera, así como la presencia de Pablo en la nave que sufrió el naufragio bendijo a todos los que iban con él, de tal manera que ni uno de sus compañeros pereció en el accidente. Lean Hechos 27, 22 y 23. Si bien fueron librados de la muerte en ese momento, no significa que se hayan salvado eternamente por ese evento, pero sí significa que tuvieron plena oportunidad de saber de primera mano que Dios es real y que si querían y se arrepentían, podrían hallar salvación. De la misma manera, el cónyuge creyente es una bendición para su compañera o compañero incrédulo, en el sentido de que diariamente le testifica de primera mano del amor, la justicia y la gracia de Dios. Si se pierde el cónyuge incrédulo,
no será porque nadie le dijo la verdad, sino porque se negó terminantemente a recibir todo el amor que se le ofrecía y se le testificaba todos los días en la vida de su cónyuge, que creía, amaba y obedecía al Señor. El espíritu de profecía nos dice: la empresa familiar debiera estar bien organizada. El padre y la madre deberían considerar juntos sus responsabilidades. Juntos deberían trabajar para el más elevado bienestar de sus hijos. No debe haber desacuerdos entre ellos. Nunca debieran criticarse mutuamente sus planes o cuestionar el juicio del otro en presencia de sus hijos. Si la esposa no tiene experiencia, debería tratar de descubrir dónde su trabajo hace más difícil la tarea de su esposo, mientras él trabaja por la salvación de sus hijos. Y el esposo debería sostener las manos de su esposa, dándole consejos sabios y estímulo amante. Mente, carácter y personalidad. Tomo 1, página 159. Miércoles 19 de junio. La vida familiar es para ser compartida. Primera de Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El comentario bíblico nos dice sobre este pasaje lo siguiente: del griego mins, que significa imitador, mimo, de ahí mímica. Este versículo constituye adecuadamente la conclusión del capítulo 10, que es la introducción del capítulo 11, al pedirles a los corintios que renunciaran a sus deseos y placeres, porque otros podrían entender mal sus motivos. Pablo solo les estaba exigiendo lo que él mismo hacía. Primero les había mostrado con su propio ejemplo cómo debían conducirse en relación con la voluntad de Dios, y después, con las palabras de este versículo, termina su presentación del asunto de comer carnes ofrecidas a los ídolos y de participar en los festines de los idólatras. Cada ministro del Evangelio de Jesucristo debiera poder exhortar a sus oyentes para que imiten su ejemplo en seguir al Maestro. Si no lo puede hacer, es imprescindible que escudriñe su propio corazón y le ruegue a Dios que pueda vivir para el Señor en todo respecto y no para sí mismo. Pablo hizo de Cristo su modelo y tenía autoridad para exhortar a los corintios a que siguieran su ejemplo. Cristo es el gran ejemplo para todos los hombres, y los cristianos deben acudir a Él en busca de dirección y aceptar solo lo que esté en completa armonía con sus enseñanzas y su ejemplo. Mateo 16:24. Fin de la cita del comentario bíblico. Lo cierto es que, queramos o no, siempre habrán personas que imitarán en cierta medida nuestro ejemplo. De allí la importancia de perseverar en el bien hacer. Gálatas capítulo 6, versos 9 al 10 nos dice: y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Cuando Israel tenía un rey fiel que practicaba la ley con amor, el pueblo se sentía inspirado a seguir su ejemplo. Cuando Israel tenía un rey perverso que seguía a los ídolos, el pueblo se sentía influenciado a hacer lo mismo. Nuestros hijos serán inspirados o dañados con nuestro ejemplo. Nunca podrán olvidar nuestras firmes decisiones hacia el bien o hacia el mal. Por eso debemos pedir a Dios que nos ayude a ser una influencia para el bien. Que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El espíritu de profecía nos dice: la unidad con Cristo capacita a los hombres para esgrimir una influencia muy superior a la de los personajes renombrados de este mundo. Mientras imitan el ejemplo de Cristo, tienen, mediante su gracia, poder para beneficiar a la Iglesia y a la comunidad. Se deja sentir su influencia en proporción directa con la nitidez de la línea de separación que los distingue del mundo en espíritu y en principio. Ministerio de la Bondad, página 312. Cada día de la vida está cargado de responsabilidades que debemos llevar. Cada día nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos.
Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras. Un movimiento imprudente, un paso temerario, pueden levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez a un alma. No podemos retirar los pensamientos que hemos implantado en las mentes humanas. Si han sido malos, pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marea del mal que no podremos detener. Por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, les comunicamos poder para hacer el bien. A su vez, ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Así centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue verdaderamente a Cristo fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado. Profetas y Reyes, capítulo 29, bajo el título Los embajadores de Babilonia. Jueves 20 de junio. Centros de amistad contagiosa. Isaías 58, versos 10 al 12, nos dice: Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Una casa donde mora Cristo es una casa de puertas abiertas. Donde está Cristo hay amor, donde reina Cristo reina el amor, y donde hay amor siempre hay abundancia. Abundancia de actos de misericordia, abundancia de palabras de bendición, abundancia de servicio, abundancia de mansedumbre, de humildad, abundancia de cánticos espirituales, abundancia de fe y de esperanza, abundancia de santidad. Porque el amor inspira generosidad y la generosidad siempre trae abundancia. El que da, recibe multiplicado, porque así lo dice la palabra de Dios. Hechos 20:35 nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. Muchas veces tenemos ausencia de gozo y paz en nuestro corazón por causa de nuestra mezquindad. Quien se resiste a compartir las bendiciones que recibe, obstruye el canal por donde llegan las bendiciones. Cuando compartimos con otros los grandes dones que Dios nos otorga, manifestamos a nuestro prójimo el gran amor de Dios y recibimos de vuelta y multiplicado aquello que damos con amor y por amor. Todo acto de amor tiene garantía de retorno hacia el dador, pero siempre multiplicado. No damos para recibir más, damos porque hemos recibido mucho, pero mientras más damos, más recibimos. ¡Qué grande es el amor de Dios! El espíritu de profecía nos dice: las palabras bondadosas, las miradas agradables, el semblante gozoso, arrojan un encanto alrededor del cristiano que hace que su influencia sea casi irresistible. Esta es una manera de obtener respeto y de extender la esfera de la utilidad, la cual cuesta poco. Es la religión de Cristo en el corazón la que hace que las palabras que procedan de Él sean suaves y la conducta sea condescendiente, aun para aquellos que son de la condición más humilde. Una persona jactanciosa, criticona y dominante no es un cristiano, porque ser cristiano significa ser semejante a Cristo. El que bebe en el Espíritu de Cristo lo manifestará en sus palabras bondadosas y lo expresará con su conducta cortés. El plan de salvación debe suavizar todo lo que sea duro y áspero en el temperamento y pulir toda rugosidad o arista en las maneras. El cambio exterior
dará testimonio de un cambio en el interior. La verdad es lo que santifica, lo que refina. Cuando se la recibe en el corazón, obra con un poder oculto, transformando al que la recibe. Libro Nuestra elevada vocación, página 240. Hagamos una oración para terminar, mis amados hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por reprendernos mediante la lección. Reconocemos que no hemos sido hospitalarios, reconocemos que hemos tratado mal muchas veces a nuestra familia y que no hemos hecho de nuestro hogar nuestro primer campo misionero. En muchas maneras y en muchas ocasiones hemos puesto como prioridad nuestro trabajo material y hemos olvidado nuestro trabajo misionero en nuestra casa. Perdónanos, oh Señor, y ayúdanos a establecer las prioridades como algo firme en nuestra vida. Primero tú, segundo nuestra familia y tercero nuestro trabajo fuera de casa. Bendice, oh Señor, a todos mis hermanos alrededor del mundo, a nuestros hermanos que nos han compartido sus peticiones en los comentarios. Señor, tú conoces cada situación, conoces cada dolor, cada tristeza, cada preocupación, pero también la fe de mis hermanos. Obra, oh Señor, de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu misericordia, en cada petición que ellos te han hecho, para que tu nombre sea glorificado y para que ellos y nosotros podamos testificar de la grandeza de tu misericordia y de tu poder. Ayúdanos a testificar de tu amor a tiempo y fuera de tiempo, en nuestra casa y fuera de nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Maranata, y que nuestro amado Señor Jesucristo venga pronto.